Muy bien, buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a ir al Evangelio según San Juan. Bueno, entramos ya en una época especial en este año. El año, el momento donde recordamos que se nos ha dado algo merecido. Y este sermón en esta mañana justamente nos va a ayudar a recordarlo y hacerlo con un enfoque correcto. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando de la Navidad. Y como dijimos, este sermón nos va a ayudar a meditar justamente en la importancia y trascendencia de la venida de nuestro Dios Todopoderoso, como cantábamos hoy, a este mundo para salvarnos. El título del sermón en esta mañana es La bendición eterna de Dios hecha carne. La bendición de Dios, la bendición eterna de Dios hecha carne. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo en esta mañana del capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos en esta mañana y nos encomendamos al Señor. Padre, al leer estas palabras tan solemnes, tan sublimes, tan profundas, Señor, hablando de tu deidad, de la obra de redención, de la persona de Jesucristo, de tú haciéndote carne, Señor. Venimos, Señor, humillados ante ti y con temor, Señor, leemos estas palabras y pedimos, Señor, que nos hables, nos guíes, nos edifiques. Ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra atención a ti, para que podamos, Señor, contemplarte como cantábamos hoy y ver el hecho histórico, Señor, y trascendente de que tú te hiciste hombre. Viniste a este mundo para salvarnos. Padre, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos este sermón haciéndonos algunas preguntas, podemos decir, teológicas muy profundas. Preguntas que seguramente algunos de ustedes se hicieron, o quizás algunos le han preguntado a ustedes, como por ejemplo: ¿de dónde viene Dios? No sé si alguien de ustedes alguna vez se preguntó eso. ¿De dónde viene Dios? Otra de las preguntas que podemos hacernos esta mañana es: ¿dónde está Dios? No sé si usted se preguntó, si vos te preguntaste, si alguien le preguntó: ¿dónde está Dios?
Pero la pregunta principal en la cual vamos a meditar en esta mañana, y creo que muchos ya nos hicimos o nos la han hecho, es ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y esta última es muy interesante porque trata de describir quién es Él, quién es Dios. Una pregunta sumamente difícil justamente para dar una respuesta completa, porque es difícil dar una respuesta plena a esta pregunta. Pero la ayuda más cercana que tenemos en nuestros días es la palabra de Dios. Ella nos describe, nos habla acerca de quién y cómo es Él. Nuestra humanidad limitada y justamente condicionada necesita de las Escrituras para poder enfocarnos correctamente en cómo es Él. Solamente ella va a limitar nuestro camino, nuestros pasos hacia este conocimiento a Él. La palabra misma de Dios nos habla que ella revela quién es Él. ¿Quién es Él? Ella nos enfoca justamente a una persona que reúne todo el ser de Dios. Todo el ser de Dios. La palabra de Dios nos lleva justamente a esa persona que es caracterizada por tener todos los atributos de Dios. Una persona que vino a este mundo para revelar a Dios. Una persona que responde perfectamente a la pregunta, ¿cómo es Dios? Sin embargo, las Escrituras no solo nos presentan a esa persona, no solamente nos presenta a esa persona, sino también nos presentan el por qué creer en esa persona. Existe una gloria única en esta persona, pero también hay una gloria única cuando se cree en Él. El mensaje para nosotros, a la luz de este pasaje que acabamos de leer en este día, el mensaje es: creamos en el Hijo eterno que ha venido a hacernos hijos de Dios. Este es el mensaje a la luz de estos 18 versículos. Creamos en el Hijo eterno que ha venido a hacernos hijos de Dios. Y nosotros, al escuchar este mensaje, nos hacemos una pregunta: ¿cómo es que alguien puede mostrar plenamente a Dios? ¿Cómo puede ser que una persona pueda mostrar, revelar plenamente a la persona de Dios? Pero también podríamos preguntarnos, ¿por qué deberíamos creer en Él? ¿Por qué razón? Bueno, el pasaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes para fundamentar justamente este argumento, este mensaje que las Escrituras nos da. La primera es la gloria del Hijo y la segunda, ¿verdad?, la gloria de la fe. Ahí abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 1 y en la sección de apertura del Evangelio de Juan expresa justamente la verdad más profunda, podemos decir, de todo el universo en términos muy, muy claros. Aunque un niño podría entenderla fácilmente, las palabras que Juan escribió, que son inspiradas por el Espíritu Santo, comunican justamente una verdad imposible de asir aún por la mente más grande, más estudiosa. Los miércoles estamos estudiando justamente el Evangelio en el Evangelio de Juan. Y pudimos decir al principio que el Evangelio de Juan es muy simple para el nuevo en la fe, pero también es muy profundo para los más grandes teólogos. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Y aquí justamente la verdad más profunda es que el Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y esta es una verdad irrebatible, no se puede discutir. Y sobre todo es una verdad gloriosa de que Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne. Lo que leíamos allí en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Y ese es el tema del Evangelio según San Juan.
El tema de este evangelio es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y de principio a fin el apóstol Juan, quien históricamente es conocido como el autor de este evangelio, invita seriamente a que cada uno, a que crea en aquel que describe en este texto. Él invita a todos a que crean en aquel a quien él describe en todo este evangelio. De hecho, muy pocos libros en la Biblia describen el propósito explícitamente por el cual fue escrito. En este caso, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio según San Juan, el mismo apóstol, declara en su escrito el propósito de este Evangelio: creer en el Hijo de Dios. ¿Cuál es el tema del libro? Dios hecho carne. Y aquí la pregunta que uno se hace es: ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Y sin duda, todo esfuerzo para describir la gloria de aquella persona que revela corpóreamente lo encontramos en el versículo 1. Todo este esfuerzo para describir quién es, y dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al leer este texto nosotros no podemos escapar de hacernos una pregunta tan obvia que surge. No sé si usted ya leyó este versículo y surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué el texto se está refiriendo al Verbo? ¿Por qué Juan describe a la persona de Dios como el Verbo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué se está refiriendo? Como cuando dice al Verbo, podríamos traducirlo también la palabra. ¿Por qué directamente no dice Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón? Bueno, estratégicamente Juan quiere hacer algo, quiere llamar la atención y desea exponer y describir a toda su audiencia, a todos los que leen esta carta, que el ser que parece inmaterial, incorpóreo, es en realidad corpóreo y visible. Porque concluye el versículo 18 diciendo: a Dios nadie le vio jamás. Así como nos esforzamos en contestar la pregunta ¿cómo es Dios?, justamente Juan nos lleva a ver que el elemento incorpóreo aquí, como el verbo o la palabra, es posible materializarse, es posible ser tangible, palpable, como lo explica justamente el versículo 2 y 3. Fíjense, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las Escrituras aquí presentan claramente de principio a fin de que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas con su palabra. Y fueron creadas por su palabra y sostenidas con su palabra. Desde Génesis 1:1 da por sentado la existencia de Dios y su poder creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas y lo hizo con su palabra. El versículo 3 de Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, con el poder de su palabra creó la luz, y la luz fue hecha. Isaías 44, 23, 24 dice: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Dios mismo declarándose el creador de todas las cosas.
Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Las Escrituras nos habla y presenta claramente que Dios es el creador de todas las cosas y que lo ha hecho con el poder de su palabra y lo sostiene con su palabra. Existe todo lo visible e invisible. Todas las cosas se mantienen por esa palabra. Pero el verbo, la palabra, si nos ponemos a pensar, por sí misma es algo incorpóreo. La palabra no la vemos, ¿no? No se puede tocar. Es decir, la palabra en sí misma es una expresión impersonal, porque él se llama aquí el verbo, y no se puede tocar, no se puede palpar. Pero el apóstol Juan acá presenta que eso que es incorpóreo, que eso que no se puede ver, que no se puede palpar, creó todas las cosas. Creó todas las cosas. Y tiene forma. Y tiene forma y es personal. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, en el principio era la palabra y se hace palpable al decir todas las cosas y por Él fueron hechas, lo que parece etéreo, lo que es incorpóreo, poco definido. Esto sí posee una forma y es personal. Y todo esto parece ser mucho más sencillo de lo que parece. Uno dice, pero es muy complicado de entender todo esto. ¿Cómo podemos entender? ¿Qué es lo que quiere hacer Juan? ¿Por qué quiere presentar algo? Comienza hablando de algo incorpóreo para decir que realmente es algo corpóreo. Bueno, tomemos este ejemplo. Usando el término mamá, ¿sí? Si yo digo mamá, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De mamá. Pero eso no lo hace personal. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué estamos haciendo? Mencionando a mamá. Pero ¿cuándo se hace tangible? ¿Cuándo se hace palpable ese término mamá? ¿Qué necesito hacer para que esa mamá sea tangible? Tocarla. O en este caso, señalarla. Ahí está mi mamá. ¿No? En este caso acá está Estela y dice, ¿dónde está tu mamá? Ahí. Ahí lo hizo visible, ahí vemos, ahí está la mamá. Ya esa palabra, ese término deja de ser algo incorpóreo, algo impersonal. Pero en el momento de señalarlo, se hace personal. Y Juan hace este juego de palabras porque eso lo quiere hacer. Él ahora quiere señalar que ese Dios que no se ve, ahora es visto. Ahora es visto. La expresión justamente omnipotente de creación, revelación y salvación es una persona. Ya no es algo etéreo, no es algo que nadie... Ahora es palpable, ahora es visto. No es una idea, no es una expresión etérea, es una persona. Y el versículo 4 lo hace mucho más interesante a esto. Fíjense, porque esto que es etéreo aparentemente, incorpóreo, intangible, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan nos está diciendo aquí que esta persona no solo le da existencia a todo, sino que también da vida y da luz. Y nuevamente aquí el apóstol Juan vuelve a materializar estas palabras al decir justamente que la fuente de vida y la fuente de luz es vida y es luz en sí mismo. En sí mismo. De hecho, más adelante en el texto ya no se refiere aquí a una persona como la palabra o el verbo, sino como la luz. Fíjense el versículo 6. Juan 1, 6 al 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. El apóstol Juan aquí cita ¿a quién? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino para dar testimonio de esa luz. Eso que al principio lo llamó el verbo o la palabra, ahora dice, ese ahora es la luz. Y Juan el Bautista tuvo el ministerio de dar testimonio de esa luz. Ahora nos lleva a pensar lo siguiente: ¿por qué el mundo necesita de esta luz? ¿Por qué necesita de esta luz? ¿Por qué es necesaria esta luz? ¿Por qué lo presenta Juan como la luz? Bueno, Juan 1:5 dice allí, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y nuevamente aquí nos encontramos con este dilema, ¿no? La palabra luz sigue siendo algo, ¿cómo? Abstracto, inmaterial, ¿no? No se puede ver, no se puede tocar, por ahora es simplemente una palabra. Pero ¿cuándo nosotros podemos hacerlo tangible o podemos verlo a la luz? ¿En qué momento? Cuando voy y prendo el interruptor, ¿no? Y ¡tac! Se hizo la luz. Pero para que haya luz, ¿qué es necesario? ¿Cómo? ¿Seguro? Para que haya luz y sea palpable la luz, ¿qué necesitamos primero? Oscuridad. Exactamente. Oscuridad necesitamos. Y aquí justamente, si señalamos o la encendemos en un cuarto oscuro, nos vamos a dar cuenta de la presencia de ¿qué cosa? De la luz. No hay nada más feo que quedarse sin luz. ¿En qué momento del día? En la noche. De día no hay problema, ¿no? El agua sí, nadie quiere. Pero la luz, el momento en que más se siente, ¿cuándo es? En la noche. En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque las personas sin luz, algunos ¿qué experimentan? Miedo. Otros, falta de visión, falta de dirección, un montón de cosas. Necesitamos de esa luz. Y es así como se halla el ser humano, sin dirección, con miedo a la vida, con miedo a la muerte, con miedo a tantas cosas. Y en ese mundo de oscuridad, Dios se hizo hombre y vino a este mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso las tinieblas no prevalecieron contra Él, contra ella, contra esa luz. Eso que es impersonal, incorpóreo. Pero Juan lo quiere hacer corpóreo, lo quiere hacer visible. El verbo es fuente de luz, que llega hasta lo más profundo, podemos decir, lo más íntimo y profundo del corazón del ser humano. Existe tanta gloria en esta persona que no solo nos asombramos por lo que Él es, sino por lo que Él hace, de revelar lo más profundo e íntimo de nosotros. El verbo ha creado todas las cosas, ha dado vida a todas las cosas, y también alumbra y prevalece sobre todas las cosas. Y ese verbo, esa palabra, eso incorpóreo, vino al mundo. Vino al mundo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Este versículo 9 nos hace y nos presenta claramente que ahora ese verbo, esa luz, se hace más palpable de lo que ya nos imaginamos. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos decir que Juan no escatima las palabras, no se hace miserable con las palabras, no se hace yopí con las palabras para expresar lo profundo justamente que él quiere describir, lo más glorioso de esta persona, lo más solemne, lo más sublime. Y que el Verbo aquí hace visible ¿a quién? A Dios, al Dios invisible, al Dios invisible. Como leíamos en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, y Él ha dado a conocer. Definitivamente este texto responde a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y si queremos saber cómo es Dios, ¿qué tenemos que hacer según Juan? Y nos invita a hacer, a mirar a Jesucristo. A mirar a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Ya estamos ahí previo a la Navidad y versículos como Lucas 2:11, pero también está Mateo 1:23 que se lee y aparece en muchas partes cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Dios se materializa. Dios se materializa. Todo lo que es imposible de palpar, de poder ver, en la gloria única y maravillosa de nuestro Dios, se puede hacer ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Los ojos de aquellas personas de aquel tiempo pudieron ver con sus propios ojos al Creador del universo, al Verbo, al Señor, al Soberano, materializado en un hombre. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. Él es la palabra. Él es el Verbo. Él es la vida. Él es la luz. Es Jesús, el Creador. Él es el ser que es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Y es interesante porque Juan utiliza varias veces aquí el verbo venir en este pasaje. Fíjense en el versículo 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 14 podemos encontrar de manera implícita. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El hecho trascendente de que Dios se haya hecho hombre y ha venido en Jesucristo a este mundo impactó al apóstol Juan. Lo impactó porque varias veces repite: y vino, y vino, y vino, y vino, y estuvo acá entre nosotros. De manera tanto explícita como implícita, resalta el hecho de que Dios vino a este mundo. Vino a este mundo. El omnipotente, el eterno Dios vino a este mundo. Lo que parecía incorpóreo, lejano, ahora se hace visible. Se hace visible en el Hijo eterno. Y se hace como nosotros. Tomó forma de siervo y habitó entre nosotros. Se humilló. Él vino a dar a conocer lo que todo ser humano necesita conocer. Él vino a dar a conocer lo que todo ser humano necesita conocer. Nosotros no necesitamos saber del mañana, del futuro. Por supuesto es importante saber nuestro estado de salud, si hay cáncer o alguna enfermedad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante en la vida es saber si conocemos a Dios, al único Dios verdadero. Eso es lo más importante en la vida. Conocer si realmente sabemos de Él.
Y es por Jesucristo que conocemos aquello que de otra forma no podría ser conocido. Solamente por Jesucristo. Si Dios es revelado de diversas formas en su creación, en su palabra, en su iglesia, la forma perfecta de darse a conocer es a través de su Hijo eterno. Su Hijo eterno. Y escuche bien esto. ¿Quién mejor que Dios para mostrar a Dios? ¿Quién mejor que Dios para mostrar a Dios? Me gusta cómo la Biblia de las Américas traduce el versículo 18. Lo dice de esta manera: nadie ha visto jamás a Dios. Y aquí dice el unigénito Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo también de la siguiente manera: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios. Que es Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios. Él mismo es Dios. Y la Reina Valera actualizada lo traduce de la siguiente manera: a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre. Totalmente diferente a lo que nuestras versiones, la Reina Valera lo dice. Da un énfasis en el Hijo, pero aquí da un énfasis profundo y claro, como diciendo que el único que da a conocer a Dios, ¿quién es? Dios mismo. Esto presenta claramente que el unigénito de Dios es Dios. Dios hecho carne, Jesucristo, aquel bebé en ese pesebre, era Dios en ese momento. Ese bebé, Dios mismo, el Creador, el Señor de todas las cosas, estaba allí. Todo lo que Dios es y hace, Jesús lo muestra. Lo hizo palpable. Y que aquellos que quieren y pretenden negar la deidad de Jesucristo tienen que hacer maravillas. ¿Para qué? Para quitar todo esto, derribar todo este argumento. Todo lo que Dios es en esencia, el Hijo lo muestra, lo revela, Jesucristo. Y esto es un hecho, justamente podemos decir, en la eternidad. Es Dios viniendo al mundo, es Dios haciéndose hombre, es Dios mostrándose a nosotros visiblemente. Y deberíamos asombrarnos por esto. Pero como dijimos, el mensaje en este día no es que nos asombremos por la gloria del Hijo, porque eso ya nos debería haber asombrado hace tiempo. Porque el mensaje para nosotros hoy es que creamos en el Hijo eterno que ha venido para hacernos hijos de Dios. Eso nos debe asombrar. Aquel que es eterno desea hacernos partícipe de su eternidad, de su eternidad. Ya vimos la gloria del Hijo, que revela, da a conocer al Padre. La gloria del Hijo es la que materializó lo que el hombre no puede ver y no ha visto jamás y no lo verá jamás, y es a Dios en el Hijo Jesucristo. Pero ahora también tenemos que ver la gloria de la fe. No solamente la gloria del Hijo, sino la gloria de la fe. Meditar en lo que Cristo es debería llevarnos justamente a creer en Él. A creer en Él. Es el objetivo de Juan. Describir a ese ser sublime, eterno, invisible, inmortal. Creer en Él por medio de Jesucristo, que es Él y que vino a revelar al Padre. Pero la verdad es que tristemente muchos no creen. Muchos no creen, y justamente eso es lo que el texto lo manifiesta. Fíjense el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún a quienes fue prometido el Hijo Eterno, claramente no lo aceptaron. Él le fue prometido, el Mesías le fue prometido a ellos y ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Lo rechazaron. Sin embargo, toda esta gloria del Hijo está apuntando a un propósito. La gloria del Hijo tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Creer. Fíjense el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol fue muy intencional al citar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tuvo la función de anunciar la venida del Mesías, la venida del Señor, y predicar de este glorioso ser, que justamente daría luz en la oscuridad, como habíamos leído en el versículo 6. Él vino a dar testimonio de esa luz, con un propósito, dice, a fin de que todos, ¿cómo dice? Creyesen por Él. Creyesen por Él. Juan vino para testificar de aquel que es desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjense versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús debía ser anunciado porque fue prometido. Él fue prometido. Dios ha venido y se ha cumplido la promesa, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿A qué gloria se está refiriendo Juan? La gloria que vio en el monte de la transfiguración, junto con Santiago y con Pedro. Esa gloria. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La palabra aquí, habitó, justamente es muy interesante, porque se podía traducir de la siguiente manera: tabernaculizó. No la usamos en castellano, pero esta palabra podría traducirse de esa manera. Si pensamos en el tabernáculo, ¿en quién pensamos? ¿O en qué pensamos nosotros? Viene la palabra del tabernáculo. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene rápido a la mente? ¿Cómo? ¿Quién? Dios. ¿Por qué Dios? Porque en el antiguo se leía que en el tabernáculo él habitaba. Exactamente, que Dios habitaba en el tabernáculo. Dios habitaba con su pueblo en el desierto. ¿Dónde? Desde el tabernáculo. Estaba allí en el medio y todas las tribus rodeando en carpas el lugar donde Dios mismo moraba con ellos. Moraba con ellos. Y Dios decidió, en cierto modo, tabernaculizarse en este mundo. Así como Dios moró en una tienda, en una carpa, diseñada por su propia mente, Dios decidió morar en este mundo en Jesucristo. Por eso ese tabernáculo era una sombra que apuntaba a un Salvador, apuntaba a un Señor que iba a venir a morar entre nosotros. Y aquí dice, Él habitó, Él habitó. Dios ha querido mostrar su gloria, así como la mostró desde ese lugar, su gloria. Y ha venido aquí, como dice, para compartir su gracia, y ha querido compartir la amplitud de toda su verdad, de toda su verdad. Jesús no vino simplemente para ser un Dios amoroso. También Jesús vino a este mundo para ser un Dios de justicia, un Dios de verdad. Condenar el pecado, derrotar a Satanás, confrontar el pecado, pero también lleno de amor. Lleno de amor. Y de todo esto se desprende justamente algo realmente impresionante,
lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La venida del Hijo Eterno es para que quienes crean en Él sean hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Todo ser humano es creado por Dios. Todo ser humano. Desde Adán hasta el último que ha nacido en este minuto. Somos creación de Dios. Pero sabemos que no toda criatura es hijo de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Y uno se pregunta, y bueno, ¿quiénes son los hijos? Los que creen, porque allí dice versículo 12, los que creen. ¿Los que creen en quién? ¿Cómo dice el versículo? En su nombre. Los que creen en Cristo, los que creen en Dios, los que creen específicamente en quién, en el Hijo de Dios. Porque hoy uno le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le dicen? Sí. Pero Juan quiere llevar ¿a quién? ¿A quién nos quiere llevar? A Cristo, el Hijo de Dios, al Hijo eterno. Y eso sí que no todos creen. Porque si creerían también en el Hijo eterno, creerían que solamente en Él hay salvación. Que solamente Él es el mediador. Que solamente en su obra y en su persona hay salvación. Pero no es así en todas las religiones del mundo. Dicen creer en Dios, pero no creer en el Hijo de Dios. Y esa es la verdad. Y eso es lo que nos quiere llevar Juan a pensar en esta mañana. Todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Muchos dicen creer en Dios y salimos a la calle y todos nos van a decir que sí. Y si el Hijo es eterno, a los hijos de Dios se le ha concedido algo. ¿Qué se les ha concedido? Eternidad en Él. Eternidad en Él. Eternidad divina, santa, sublime. No una eternidad en ira. No una eternidad en condenación, sino en paz, en disfrute, que solamente le pertenece a Dios. Él es el quien concede esta vida. Él es el que concede este derecho, esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es quien, nadie aparte de Él obtiene esta eternidad. Nadie. Él es eterno, Él es eternidad, por lo tanto, Él la concede. Lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Quiénes son los no engendrados en sangre? Los creyentes. Ellos no creen por un engendramiento, por haber nacido en una familia cristiana. ¿No? Juan dice, no porque naciste en una familia cristiana, vos vas a creer en el Hijo de Dios. No dice eso. Ni voluntad de carne, ni por mi propia voluntad, ni por la fuerza de voluntad que yo tenga y ponga, por más que le ponga todas las ganas en tratar de creer, Dios ha determinado que no es así. Y Juan eso nos quiere decir. Que no son engendrados, no tienen vida, no tienen luz por sí mismos, ni por voluntad de varón. Y concluye diciendo el versículo 13, sino ¿de quién? De Dios. No hay factor humano, no hay nada externo que dé vida, que dé luz, que dé la posibilidad de creer en el Hijo de Dios. Solamente depende de quién, del Padre. Y esta es la absoluta y plena potestad de quién, del Padre. Hacer hijos suyos aquellos que creen en su Hijo. Creer en su Hijo Jesucristo. Nunca el ser humano va a tener, podemos decir, la voluntad de ser hijo de Dios o hacer hijos de Dios. Porque hay muchos que creen que tienen la capacidad de convertir a otros. Imposible.
Dios es el soberano a quien engendra a sus hijos. Y Jesucristo vino para eso. Vino a este mundo. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Porque en esto consiste este regalo inmerecido. Él engendra a sus hijos. Jesucristo vino al mundo como el Hijo eterno para hacernos de nosotros, para hacernos a nosotros que somos pecadores, rebeldes, muertos en nuestros delitos y pecados, somos destinados a ira. Pero Él ha venido ¿para qué? Para hacernos hijos eternos, hijos de Dios, por medio del Hijo eterno. Todos nosotros nacimos de un padre, de una madre, ¿no? Por lo tanto, nuestra naturaleza, ¿qué es? Humana. Somos humanos, pero quienes estamos absolutamente convencidos de que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que Él es el Hijo eterno, que Él es el que revela al Padre con toda su gloria y nos hace santos, tenemos la posibilidad y el disfrute de ese derecho de ser hijos de Dios. Si creemos que el Hijo eterno es lo que es y hace lo que hace por su divina esencia, entonces ya somos participantes de su naturaleza. Creer. Creamos en el Hijo eterno que ha venido a hacernos hijos de Dios. Y en este mes de diciembre, las personas más gozosas, podemos decir que no deberían ser quienes celebran esta fecha indiscriminadamente, porque hay muchos que llegan a Navidad y festejan a lo loco, a lo grande, ¿no? Hacen gastos, comida, fiesta, salidas de aquí para allá, de todo. Como dice Valdir, tirar plata, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? En este mes de diciembre, esas personas no deberían ser las que disfrutan más de la Navidad. No deberían ser. No deberían ser aquellas que compran regalos y hacen fiestas de Navidad. No deberían ser quienes tienen la capacidad de comprar regalos y decorar la casa. No deberían ser de quienes ven sus negocios prosperar por la demanda justamente que hay en este tiempo. No deberían ser quienes tienen alimentos abundantes para compartir con otros y decir, bueno, tengo todo, voy a disfrutar de esta fiesta. Ni siquiera tienen que ser aquellos que van mejorando su salud. Estuve muy mal y quiero agradecer al Señor porque me dio salud, así que voy a disfrutar la Navidad con toda mi familia. Tampoco debería ser quienes ven su familia restaurarse, porque ahora en diciembre está todo bien, pero después llega enero y se vuelve otra vez todo a dividirse. El gozo verdadero tiene que ser de aquel que está en el Hijo eterno de Dios, porque ha venido a hacernos hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos aquellos que realmente creemos y creímos en un momento y seguimos creyendo en ese Hijo eterno que nos hace hijos de Dios, nos debe llevar a gozarnos en esta Navidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Absolutamente nada. Solamente creer. Solamente creer. Nada más que creer en el Hijo de Dios que vino a este mundo y dio su vida para que otros experimenten esa gloria de ser hijos de Dios. Creer en el Hijo eterno que vino a mostrar lo que la ley no podía, y por eso el apóstol cita el versículo 17. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado los miércoles. Justamente, la ley nos presenta a nosotros quiénes somos. Pecadores. Somos malos, somos mentirosos.
Hasta el más inconverso puede ver los 10 mandamientos y decir, soy un mentiroso, soy un idólatra, soy un egoísta, soy un ambicioso, soy todo eso. Pero hay un ingrediente fundamental que para poder realmente ver su situación delante de Dios y que solamente en Jesucristo está, es la luz. Y esa luz es Jesucristo. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia. Solamente por gracia nosotros podemos darnos cuenta de nuestra situación delante de Dios. La ley ya fue dada, pero necesitamos ese elemento fundamental para darnos cuenta de nuestra situación. Dios tenía que hacerse hombre. Y en Jesucristo darnos esa gracia y la verdad que solamente vienen por medio de Jesucristo. Solamente en Jesucristo. La ley muestra un Dios santo, perfecto, justo. La ley es la demanda justa de la santidad que Dios pide. Y Él nos pide, no menos. Él es 3 veces santo, Él es perfecto, pero como nosotros estamos imposibilitados para cumplir todas esas demandas porque somos rebeldes, estamos muertos, existe un despliegue de gracia sobreabundante que revela que necesitamos un Salvador, un Redentor. Podemos decir un ser cargado de gracia abundante para nosotros pecadores y transgresores. Y este ser se llama Jesucristo, el Verbo, la luz, la vida, el Creador, Dios mismo. Hay quienes lo rechazan, hay quienes lo reciben. Por lo tanto, creamos en el Hijo Eterno que ha venido a hacernos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, por supuesto, no tenemos absolutamente ninguno de los privilegios de gracia. Y lo triste es que está condenado, usted o vos están condenados a la ira de Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y el hecho de que te vaya bien en la vida no quiere decir de que Dios está con vos. La Biblia misma declara, como dice también, que Dios prospera ¿a quién? Al impío. Dios prospera al impío. La Biblia nos dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Por lo tanto, el creer que tu prosperidad de vida, tu bienestar de vida, no te hace un hijo de Dios. No te hace. Eso es una idea, podemos decir, satánica, diabólica. Los verdaderos hijos de Dios somos conscientes que la vida no radica en los bienes, sino en Jesucristo. En Jesucristo. Creamos en el Hijo Eterno que vino a hacernos hijos de Dios. Juan nos presentó la gloria del Hijo. Él nos muestra lo que es imposible ver, a Dios. Porque Jesucristo mismo es Dios. Pero también podemos ver la gloria de la fe, que ese propósito tiene que nosotros creamos en Él. Ese es el propósito. Dios se ha revelado para que nosotros pudiésemos creer en Él. Creer en Él. Por eso la Navidad debería tener un sentido para nosotros. Y realmente un regalo. Uno dice, no, yo no quiero regalar en Navidad, es todo comercio. Pero yo les quiero dejar aquí hoy un ejercicio para que hagamos. Porque realmente un regalo es importante. ¿Por qué se regala en Navidad? A los niños siempre se les regala un regalo, ¿no? En Navidad. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Cómo no le vas a dar a un niño? Se va a poner mal el niño. Entonces le damos el regalo. Le damos a un adulto, ¿por qué? Porque hay un aprecio, hay algo y queremos darle porque lo amamos, lo queremos. Tenemos un afecto y queremos darle un regalo. Hasta por pena regalamos. Hasta la pena nos mueve a regalar. Uy, ¿cómo no le voy a regalar a él?
Y le tenemos pena y va y le damos el regalo. ¿No? Le damos también a ellos. Regalamos por toda la dinámica comercial que hay. Uno se va al supermercado, 50% en termos. De este le va a venir bien a él. ¿Bien? Le damos porque sale la mitad del precio. Nos mueve a regalar, porque nos mueve también el sistema comercial. Por eso regalamos. Pero cada obsequio, cada regalo, cada detalle debería comunicar también una realidad bíblica. Debería comunicar algo. Que a este mundo se le ha dado a conocer lo que no merecía. Lo que no merecemos. Se nos regaló. Que a este mundo se le ha dado a conocer a la persona más importante del universo. Y que no lo merecíamos. No lo merecíamos. Que a nosotros como miserables y rebeldes enemigos de Dios se nos dio a conocer el derecho que no merecemos de ser hechos hijos de Dios. No lo merecemos. Pero el regalo inmerecido ha sido dado. Se nos ha dado. Se nos ha dado al Hijo eterno para hacernos hijos de Dios. Se nos dio. Y así como muy humana y alegremente recibimos un obsequio de alguien en esta época, no sería posible si el mayor de los regalos inmerecidos no hubiese sido dado por Dios. Por eso, si vamos a regalar algo a alguien en esa tarjeta, que siempre se le pone de o para, sería bueno ponerle y agregarle regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos quizás a tener la mejor oportunidad y extraordinaria de comunicarle del Evangelio a un pariente inconverso o a un mismo hermano. Quizás digan, no, yo no regalo porque eso es comercio. ¿Acaso nosotros no participamos de la cena del Señor? Porque Dios lo instituyó. Y es un símbolo. Y la Navidad es un simbolismo para nosotros también, hoy día. Una oportunidad en la cual podemos predicar y hablar del regalo inmerecido, Jesucristo. Nosotros deberíamos estar quemándonos por toda la eternidad, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Pero Dios amó tanto a este mundo, tanto de este mundo, que Él mismo se hizo hombre. Eso es lo maravilloso de pensar en ese amor de Dios. Eso tan enorme, algo que no hay nada que lo pueda contener, no hay límites, no hay nada, porque Él es eterno, Él es inmenso. Y Él se tuvo que humillar para ser contenido por carne y huesos. Y verlo desde un pesebre en un bebé. La bendición eterna de Dios de haberse hecho carne. Esta Navidad nos debe llevar a pensar en eso, en ese regalo inmerecido. Regale el mejor regalo que quiera a su esposa, a su hijo, pero que sea movido sabiendo que nosotros hemos recibido ya un regalo inmerecido. Dios mismo hecho carne. Que ese sea nuestro pensamiento, ese sea nuestro sentir en esta Navidad. Realmente la Navidad es comercio, un montón de cosas, pero la Navidad tiene un sentido terrible, teológico. Yo, no sé, yo siempre trato de pensar y me vuelvo loco. ¿Cómo puede ser que en un bebé Dios estuvo? En un bebé. Y mientras Él estaba en ese bebé, todas las cosas estaban funcionando y nada salió de control. Es terrible pensar en todo eso. No alcanza las neuronas para pensar en todo eso. Y pensar que había un plan
supremo, que ese bebé, Dios se hizo hombre no para mostrarse, sino para ir a la cruz del Calvario. Nació en madera y murió en madera, para darnos vida. Y Juan hace eso en esta mañana. Nos presenta aquel que no se puede ver, pero lo hizo palpable, lo hizo tangible, presentándonos en la persona de Jesucristo. Si usted cree en Él como su Señor y su Salvador, Él lo hace hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso es gracia. Oramos al Señor. Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el Evangelio de Juan, que ha impactado la vida de tantas personas en el mundo y en la historia. Y aún, Señor, nos llena de emoción, de intrigas, de misterios. Pero, Señor, te damos gracias porque Juan ha cumplido su propósito, presentarnos a Jesús, presentarnos la luz, la vida, el único camino que conduce a ti, el único medio de nuestra salvación. Padre, te damos gracias porque no somos merecedores del perdón. No somos merecedores de la vida, no somos merecedores de tu gracia. Somos merecedores de la plenitud de vida que tendremos por la eternidad. Señor, te adoramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.